buenas tardes. Estamos en punto de las 7 de la tarde, hora de México. Y pues bueno, buena noche a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra sesión general del Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica. El día de hoy pues vamos a tener un tema muy interesante que pues para todos es de interés, a todos los que nos dedicamos a esta parte de obstetricia crítica, porque recuerden que la preeclampsia está dentro de las primeras causas de muerte materna en el mundo. Y para esto, pues bueno, reunimos a un grupo de expertos, amigos, colegas de América Latina. Para esto vamos a conmemorar, recuerden que el Día Internacional de la Preeclampsia es el día 22, ¿sí? Pero nuestras sesiones generales son los días lunes, así que festejamos desde el día de hoy. ¿Y qué es lo que pretendemos? Hacer conciencia de que la preeclampsia es una de las principales causas de muerte materna y que debemos de estar enfocados en la prevención, predicción y tratamiento. Entonces vamos a enfocarnos en esos temas y pues contamos con la participación en primer lugar de la doctora María Cristina Cordero Calles. Ella es de Ecuador y ella es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. También tiene la subespecialidad de medicina crítica en obstetricia, es especialista en docencia universitaria, y vamos a ver con ella el tema tamizaje y prevención de la preeclampsia. ¿Existe algo nuevo? Después vamos a tener la participación de la doctora María Isabel Sandoval Orellana. Ella es médico cirujano, también especialista en ginecología obstetricia y una subespecialidad de medicina crítica en obstetricia. Tiene un diplomado de ecocardiografía crítica y nutrición clínica. Ella nos va a hablar de tamizaje en el segundo trimestre, ¿sirve de algo? Y después vamos a tener la participación, ella nos visita de Guatemala, y vamos a tener la participación de un querido amigo, Pablo Santillar Roldán. Él es médico cirujano, él es fellow en anestesia obstétrica de embarazo de alto riesgo, es instructor y es profesor de anestesia obstétrica, y él nos va a hablar de una nueva era en el tratamiento, también basado en el estudio ASPEN. Y pues bueno, gracias a todos por su puntual asistencia. Doctora María Cristina, adelante. Gracias a todos. Buenas noches con todos. Como ya me presentó el doctor Javier Herrera, a quien agradezco que esta noche pueda compartir con ustedes. El tema que me ha tocado compartir con ustedes esta noche es el tamizaje y prevención de preeclampsia, si existe algo nuevo. Ya. Bueno, sabemos que la preeclampsia es un trastorno progresivo, multisistémico, que aparece generalmente en la semana 20 de la gestación y va a estar caracterizado por lo que es proteinuria o una disfunción significativa de órganos terminales. ¿Qué radica la importancia? Que cada 7 minutos en el mundo hay complicaciones asociadas con la preeclampsia. Globalmente, la preeclampsia cobra 76,000 muertes a nivel mundial y más de 500,000 bebés se ven afectados por este trastorno. Esto es a lo que queremos evitar llegar, lo que son las complicaciones, y es como los médicos de terapia intensiva es lo que debemos priorizar: eventos cerebrovasculares, pacientes que terminan en intubación, ventilación mecánica invasiva, hemorragia posparto, que son complicaciones más frecuentes de la preeclampsia, pacientes que terminan en nuestras salas de terapia intensiva, pacientes que también se ven afectados sus bebés. Entonces es aquí a donde debemos llegar, y la importancia radica en la prevención. En México, los trastornos hipertensivos del embarazo son la segunda causa de muerte materna. Eso para tomarlo en cuenta. ¿Y en qué radica la importancia de todo esto? En que todas estas muertes maternas, según la OMS, 98% van a ser evitables. Como sabemos, la preeclampsia, existen muchas teorías en realidad, pero la más estudiada es aquella que habla sobre la placentación anormal. Sabemos que existen dos oleadas de placentación: una placentación primaria que ocurre antes de la semana 18 y es a nivel de la decidua, y posteriormente se presenta otra placentación posterior a las 18 semanas que ya ingresa hacia el miometrio. Como vemos, hay alteración en esta placentación, haciendo que lo que normalmente cambia los vasos uterinos a vasos de alta capacitancia, de alto flujo, no tengan este cambio a nivel de su capa media y disminuye el flujo, hay vasoconstricción. Esto aumenta lo que es la isquemia placentaria, llevando a un aumento de las citocinas proinflamatorias, reducción del óxido nítrico, el vasodilatador
cambio y capacitancia de estas arterias uterinas. Entonces, ¿en qué radica la importancia? ¿Por qué debemos identificar a estas pacientes en riesgo? Podemos identificarlas en dos momentos. Al inicio del embarazo, y esto nos va a ayudar a dar una prevención adecuada. Hasta la actualidad, el único fármaco que está totalmente descrito que puede utilizarse para prevención de preeclampsia es la aspirina. Y la otra, que va a hablar más adelante sobre todo lo que es identificación a partir del segundo trimestre, que nos va a permitir dar una mejor orientación, un mejor seguimiento a este tipo de pacientes y quizá un diagnóstico más oportuno y un tratamiento asimismo más oportuno. Entonces, en cuanto, hablando un poco sobre lo que el tamizaje de la preeclampsia, existen varios programas de detección, entre ellos de las escuelas más conocidas existen más de 50, pero en realidad tenemos el de la NICE, ACOG, el Fetal Medicine Foundation, la FIGO y de la Fetal Medicine Barcelona, que generalmente son los que utilizamos. Como podemos ver, este tipo de programas de predicción o detección utilizan lo que son factores maternos. En el caso de la NICE, factores mayores y menores, características maternas y el historial clínico de la paciente. En este caso no se utilizan lo que son factores antiangiogénicos o detección de otros perfiles biofísicos. En el caso de la COG, igual lo clasifica como riesgo alto, moderado, bajo y incluye características maternas y un historial clínico. En el caso de nuestra población, en el caso de Latinoamérica, consideraría yo que esas son las principales programas de detección, puesto que no siempre vamos a tener disponible o a la mano un ecógrafo para hacer un IP de las arterias uterinas o factores antiangiogénicos. La Fetal Medicine Foundation ya aumenta lo que es la predicción de preeclampsia también en el segundo trimestre, y aquí incluye el ratio SPLT1 y PIG. En el caso de la FIGO utiliza características maternas, también utiliza ya factores clínicos como la tensión arterial media, el IP medio de las arterias uterinas y la cuantificación del PIG. En cuanto a la Fetal Medicine Barcelona, igual características maternas, tensión arterial, el IP de las arterias uterinas y el factor de crecimiento placentario. Entonces vemos que básicamente los programas de detección están enfocados a los factores maternos y algunos laboratorios como por ejemplo el SPLT1, el PIG y otros parámetros como son el IP de las arterias uterinas, que también podemos realizarlo de manera en el consultorio. En cuanto a esto, un metaanálisis realizado por la NICE valoró cómo estos factores maternos, al emplear más estudios de laboratorio, van a tener una mejor predicción de preeclampsia, y esto sobre todo va a darse en lo que es la preeclampsia precoz antes de las 24 semanas de la gestación. Más adelante también Pablito nos dará el favor de ayudarnos con lo que son los nuevos fenotipos y cómo se comporta lo que es la preeclampsia precoz y tardía. Pero si podemos ver en este estudio, al sumar nosotros más predictores de preeclampsia, como por ejemplo el SPLT1, el PIG, las arterias uterinas y el IP, vamos a diagnosticar o vamos a predecir más preeclampsia que si solo utilizamos los factores maternos. En este otro estudio, este es algo nuevo en cuanto al tamizaje de la preeclampsia. Si bien no existen estudios grandes, en este caso se utilizó el ProBNP, que se utiliza como uno de los factores que incrementa en lo que es la disfunción diastólica, muy presente en la preeclampsia, y también se utilizó lo que es los niveles de ácido úrico. Se valoró lo que es edad gestacional, hipertensión crónica, los niveles de SPLT1, los niveles de factor de crecimiento placentario, el ProBNP y el ácido úrico. Y se vio que la sensibilidad y la especificidad al sumar a todos estos predictores, el ProBNP y el ácido úrico, mejoró la predicción de preeclampsia. Asimismo, mejoró la predicción de preeclampsia a las siguientes 3 semanas. El valor de corte para el ProBNP de este estudio fue de 129 picogramos y el valor del ácido úrico de 5.6. En cuanto a otros estudios, si bien ya ha estado descrito desde el 95 lo que es el Doppler de la arteria oftálmica, se está tomando ya en cuenta, sobre todo por la ultrasound. Se han hecho varios estudios. ¿En qué radica la importancia? Este es un vaso de fácil acceso. De hecho, nosotros en la unidad de terapia intensiva siempre estamos revisando lo que es el nervio óptico para valorar sobre todo lo que es edema cerebral. Este va a traducir algunos cambios hemodinámicos propios de la preeclampsia a nivel cerebral, y es un vaso de fácil acceso. Este, si bien no se ve afectado por lo que es la invasión tromboblástica, como produce, por ejemplo, en el IP de las arterias uterinas. Entonces, es fácil de medir con un equipo de ultrasonido. No se ve afectado en las pacientes obesas. Hay un rasgo de referencia, son constantes en todo el embarazo, y es un buen candidato para los entornos de bajos recursos. Así existieron 2 metaanálisis en donde se vio que de todos los índices, tanto índice de resistencia, índice de
el ratio de tanto el pico sistólico, ya que el pico de sistólico de la arteria oftálmica tiene dos montes, el segundo dividido para el primero demostró con un corte de 0.24 que va a predecir de mejor manera la preeclampsia y asimismo tuvo un área debajo de la curva mejor que los otros parámetros. Aquí el ultrasound, la revista ultrasound valoró lo que es el índice de la arteria Doppler en combinación con otros biomarcadores, tanto a la semana 19 a la 23 como a la semana 35 y 37. Sobre todo en la preeclampsia precoz, que es entre las 19 y 23 semanas que se hizo el estudio, se vio una disminución significativa al compararlo únicamente con los factores maternos. También se vio una disminución significativa al valorarlo contra el IP de las arterias uterinas y lo que es la presión arterial media. Sin embargo, cuando se combinó con otros factores, la diferencia no fue significativa, pero en entornos de bajos recursos, donde no tenemos todos estos factores antiangiogénicos, pudiéramos considerar al Doppler de la arteria oftálmica como un buen predictor de preeclampsia. En cuanto a la prevención, ya está muy descrito lo que es la prevención con la aspirina. Existen varios estudios en los cuales, sobre todo el estudio ASPRE, del que hablarán más adelante. Entonces, ¿en quiénes estaría indicado dar aspirina? Solamente me dirigiría a estas indicaciones. Pacientes con riesgo alto. La dosis oscila entre 100 a 150 miligramos. La dosis usada en el estudio ASPRE fue de 150 miligramos. Sin embargo, existen otros estudios con valores sobre 100 miligramos que dan una buena prevención de preeclampsia. Los estudios en los que utilizaron de 60 a 80 miligramos no han tenido los mismos resultados. Se debe dar en aquellas pacientes superiores a las 12 semanas y debajo de las 16 semanas de la gestación. En cuanto al calcio, que es también otro de los medicamentos que está altamente ya discutido sobre su administración, la administración sería de 1 gramo al día, se asoció con una significativa disminución de la preeclampsia. ¿Y qué nos dice la OMS? Nos recomienda dosis altas de 1.5 a 2 gramos al día, pero ¿en quiénes? En aquellas pacientes en las que se vio una ingesta inferior a 900 miligramos por día. Si bien el estudio de la OMS vio disminución de lo que son complicaciones de preeclampsia, no tanto en sí en la preeclampsia, así como disminuciones en la morbimortalidad del recién nacido, estos se relacionaron con poblaciones donde la ingesta de calcio era baja. Y en cuanto a la heparina de bajo peso molecular, que si bien un tiempo se estuvo indicando en la prevención de preeclampsia, existen ensayos grandes como el EPP o el EPI, en los cuales se demostró que no existe ningún beneficio al administrar heparina de bajo peso molecular con aspirina versus aspirina sola. Sin embargo, en aquellas pacientes como por ejemplo síndromes protrombóticos como el síndrome antifosfolipídico pudiera estar indicado. Y ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué se ha estudiado de nuevo? Las estatinas producen una reducción, o se ha visto en estudios in vitro que hay reducción de la secreción del SPLT1, por ende va a disminuir lo que es la disfunción endotelial y asimismo la endoglobina soluble. Entonces tiene propiedades antiinflamatorias y antiintegrantes. Si bien otras estatinas como la atorvastatina o la simvastatina, que generalmente son con las que contamos en nuestro mercado, han demostrado que tienen un potencial teratógeno a nivel de lo que son las extremidades, por los cuales la FDA los ha contraindicado durante el embarazo, clasificándolos como X. En este caso, los estudios incluyen la pravastatina, al ser un tipo de estatina hidrofílica, no cruza la barrera materno-fetal, y en este caso no se producen los efectos adversos que se han visto con otros tipos de estatinas. Existen varios estudios como el Innovacia, en los cuales es un ECA de 80 pacientes, en los cuales se identificó a las pacientes de riesgo mediante los factores maternos y el índice de la arteria uterina. En este caso se dio ASA más lo que es ASA más calcio versus ASA, calcio, pravastatina, 20 miligramos 2 veces al día. ¿En qué edad es gestacional? Entre la edad gestacional 14 a la 20 y hasta el parto. Se vio una disminución de lo que es la preeclampsia en un 17.5% y en el caso de la pravastatina se presentó una disminución de hasta el 35%. También se presentaron otros resultados secundarios como son menos preeclampsia severa, menos síndrome de Hell, menos lesión renal aguda y morbilidad neonatal con mayor peso al nacer. Todos estos fueron beneficios en aquellas poblaciones tratadas por la pravastatina. Sin embargo, existe otro estudio en el cual se incluyeron 1.091 pacientes que se identificaron igual factores maternos, tensión arterial media, el ratio CFL
preeclampsia fue mínimo. Cabe señalar que aquí hablamos de preeclampsia tardía. La preeclampsia fue del 14.6% versus el 13.6% en aquel grupo tratado con pravastatina. No hay aporte de datos secundarios, no hubo una disminución en preeclampsia severa, no hubo una mortalidad fetal disminuida, tampoco se redujo el índice de restricción de crecimiento intrauterino. Por lo cual las estatinas quizás sean en más estudios se pudiera valorar sobre todo como prevención en aquellos embarazos en inicio precoz, es decir, en aquellos que van a presentar una preeclampsia de inicio tardío antes de la semana 34 de la gestación. Otro de los fármacos estudiados últimamente es la metformina. Si bien la metformina en estudios in vitro igual se ha demostrado que hay una reducción de la SPLT1, disminución de lo que es secreción de endoglobina soluble, además mejoró las características de la disfunción endotelial, redujo la expresión del ARN mensajero en las células endoteliales y en las moléculas de adhesión 1, que fue inducida por el factor de necrosis tumoral alfa. Hay efectos sobre la bradicinina, es decir, existe mayor vasodilatación y mejora la angiogénesis de los vasos sanguíneos completos. En este caso, no existe en realidad estudios que comparen directamente lo que es la metformina versus placebo, pero sí existen metaanálisis que incluyeron pacientes en el primero, que podemos ver aquí, incluyeron pacientes que tomaban metformina incluso antes de la gestación, pacientes que llegaron al embarazo ya con metformina o iniciaron metformina durante la gestación. En este caso, el único valor estadísticamente significativo fue el de la metformina en comparación con la insulina, sin evidencias significativas en lo que es metformina versus placebo. Se vio que la metformina, en comparación con los pacientes que se inyectaban insulina, este tipo de pacientes hubo una reducción de la preeclampsia de hasta un 32%. Y en otra revisión o metaanálisis, en este caso se evidenció que la metformina versus la insulina también existió una reducción de lo que es, sobre todo, como podemos ver aquí únicamente donde no toca el diamante, son pacientes en los cuales se utilizó metformina e insulina, pero para lo que es prevención de cualquier trastorno antihipertensivo de la gestación. No se vio el mismo resultado en pacientes únicamente con preeclampsia ni tampoco en aquellos pacientes con hipertensión crónica. Otro de los estudios habla también de lo que es la L-arginina. La L-arginina es el principal precursor de lo que es el óxido nítrico. Y si hablamos que en la preeclampsia existe una disminución del óxido nítrico que nos lleva a una vasoconstricción, parece una buena opción en lo que es la prevención de la preeclampsia. En este estudio, que incluyó 97 pacientes, se vio que la preeclampsia fue menor en aquellas pacientes en las cuales se utilizó la L-arginina versus en los que no se utilizó. Como podemos ver aquí, la preeclampsia no se presentó en 46 de 49 pacientes y la preeclampsia severa también tuvo una estadísticamente significativa en las pacientes que utilizaron la L-arginina. La dosis fue de 3 gramos por día. También en lo que es relación al neonato, vimos que existe un mejor peso al nacer de 3.144 versus 2.937 en aquellos pacientes que utilizaron la L-arginina. Asimismo, la prematuridad fue mayor en las pacientes que no utilizaron la L-arginina. En otro metaanálisis se valoraron 8 ensayos con 884 pacientes de alto riesgo, al igual que se dio L-arginina entre 3 a 15 gramos al día, se asoció con una reducción de la preeclampsia en comparación con el placebo. También se evidenció que existe una disminución tanto en la presión arterial sistólica en las pacientes tratadas con L-arginina, presión arterial diastólica y en la presión arterial media alrededor de todo el embarazo. Y lo último que está en estudio son los inmunomoduladores. Si hablamos que existe una mayor inflamación o mayor activación de la cascada inflamatoria en la preeclampsia, estos bloquean la regulación positiva de las citoquinas inflamatorias. Tenemos como el etanercept, que actúa sobre o inhibe sobre el factor de necrosis tumoral alfa, la sulfasalazina, que es un antiinflamatorio e inmunomodulador, que va a actuar sobre la hemoxigenasa 1, el eculizumab, que es un inhibidor de la C5 y que inhibe la activación del sistema inmunológico innato. De todos estos son estudios que se han realizado in vitro o se han realizado en animales. Sin embargo, la sulfasalazina ha sido estudiada ya en tejidos humanos y mostró una reducción de la secreción del SPLT1, regulación potente de la molécula angiogénica y propiedades protectoras tanto a nivel endotelial y vasodilatación arterial. Entre esto, algunos de los avances. Entonces, ¿en qué radica mi prevención y predicción de la preeclampsia? En conclusión, vemos que entre más factores utilizamos para
eso es lo que estos 15 minutos se puede resumir sobre lo nuevo en la predicción y prevención de la preeclampsia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristi. Muy bien, pues, preeclampsia, no todo está dicho. Vamos a hablar rápidamente en estos 15 minutos del impacto mundial, la fisiopatología, modelos de tamizaje, preeclampsia, síndrome metabólico y cambiando la historia de la preeclampsia. Recuerden que la prevalencia de la preeclampsia ha ido aumentando, pues día a día, mes a mes, año a año. ¿Por qué? Porque ya tenemos enfermedades cardiometabólicas en las mujeres que esto nos ha estado desarrollando la preeclampsia con mayor frecuencia o incidencia. Recuerden que la preeclampsia es el enemigo silencioso del embarazo. Pues, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? Pues que en el mundo se complican del 5 al 8% de los embarazos y en países desarrollados se presentan hasta el 16% de las muertes maternas. Y esta gráfica, muchos en México la conocen, es del Observatorio de Muerte Materna. Y aquí nada más para comentarles que, bueno, ahí preeclampsia está en segundo lugar. Sin embargo, quiero mostrarles esta gráfica de acá, donde dice causas obstétricas indirectas no infecciosas. Esas nos estamos refiriendo a las cardiometabólicas. Y vean el porcentaje 19.6 más el 16.2, estamos en primer lugar con las enfermedades cardiometabólicas o preeclampsia. El impacto a nivel neonatal, pues miren, más de 500,000 de neonatos mueren cada año por causas de este trastorno. 15% complicaciones al nacimiento, 10% más complicaciones en intraparto, sepsis neonatal, 6%. Entonces casi representa el 50% del daño neurológico para estos recién nacidos. Y entonces dentro de la fisiopatología simplificada tenemos la preeclampsia de inicio precoz y de inicio tardío. ¿A qué nos referimos con cada una de estas? La describo en esta gráfica, donde estamos hablando de fenotipo A o fenotipo B, tipo placentario o tipo paterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es muy importante determinar esta gráfica. ¿Por qué? Porque de aquí basamos el tratamiento. Ya ven que en la guía de práctica clínica, en la última versión, dice reducción de soluciones de líquidos en infusión, pero es porque estamos dividiendo esta parte. O sea, sí crecimos con una definición de preeclampsia que era responder volumen circulante, pero es cuando tenemos el fenotipo A. ¿Qué significa esto? Menos de 32 semanas. Entonces aquí el gasto cardíaco va a estar disminuido, resistencias periféricas altas y el volumen circulatorio bajo. Lo que no pasa en el fenotipo B, que es el gasto cardíaco alto, resistencias bajas y volumen circulante alto. Como bien mencionaba, estos modelos de predicción, Cristi, tenemos estos parámetros y vamos nada más a repasarlo rápidamente del Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia, que está basado en factores menores y mayores, ¿sí? Ya los describió Cristi en la charla anterior. Igual el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia está basado en alto, moderado y bajo, y habla de una historia de preeclampsia, estados de cómo se encuentra la paciente, si tuvo complicaciones o no en embarazos previos. Y la Fundación de Medicina Materno-Fetal, pues también habla de características maternas, biofísicas y bioquímicas, que también les describió Cristi con gran puntualidad. Y la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, también menciona antecedentes obstétricos, índice de pulsatividad, proyecciones anteriores y factores de crecimiento placentario. Entonces todo esto habla de un riesgo alto, un riesgo bajo, y a cuáles de ellas vamos a dar el tratamiento, que al final el doctor Pablo nos va a mencionar. Sin embargo, es posible la predicción y la prevención de la preeclampsia. Ya todos estos también los mencionaron: factor antiogénico soluble, proteína asociada al embarazo, factor de crecimiento placentario, alfa-fetoproteína, endocrinas, inhibinas, todo esto. Sin embargo, a lo mejor muchos de ustedes se están preguntando en este momento: oye, doctor Herrera, pero nosotros en el hospital no tenemos ningún tipo de estudios. Entonces, por eso me voy a enfocar en estos. Biometría hemática todos los hospitales tenemos. Entonces, neutrófilos y linfocitos, tenemos que hacer una relación de linfocitos, neutrófilos y linfocitos, y el conteo absoluto de neutrófilos en el segundo trimestre del embarazo son unas herramientas útiles para la predicción. ¿Por qué? Porque, como comentamos en la fisiopatología, es una enfermedad inflamatoria. Las plaquetas, en estos dos estudios de 2016 y 2022, hablan de una disminución del número de plaquetas
pero por lograr aquí, ojo, siempre nos damos por enterados de una preeclampsia con dato de severidad cuando tiene menos de 150,000. Vean, este estudio nos está diciendo que tengamos el semáforo en amarillo o en rojo si disminuye a menos de 225. Y la relación de plaquetas y linfocitos también reportados en este artículo 2018 y 2022, plaquetas y linfocitos menos de 114, ¿sí? Riesgo de preeclampsia, y volumen plaquetario medio más de 10.4, estos reportados en artículos 2018, 2020 y 2022. Y este es uno de los esquemas que también recomienda la Organización Mundial de la Salud, donde ni siquiera tengas biometría hemática, pero aquí agrega índice de pulsatividad y proteínas. Entonces tenemos que dar este parámetro, ver los puntajes totales y en ese momento determinar cuál es el riesgo de preeclampsia para nuestros pacientes. En este estudio que reportamos en el 2016 mencionamos factores asociados al riesgo de preeclampsia en mujeres mexiquenses, aquí específicamente de la comunidad. Entonces aquí específicamente este estudio es uno de los que se maneja mucho con el servicio de enfermería. ¿Por qué? Porque este es un caso clínico muy evidente y aparentemente, si ustedes lo leen, no tiene gran riesgo. Sin embargo, veamos qué es lo que nos dice este score. Habla de puntuaciones, frecuencia cardíaca, presiones arteriales sistólicas y diastólicas, respiratorias, saturación y temperatura. Entonces aquí, con base en este caso, vean, ya esta paciente tiene un puntaje mayor a 7. Entonces, este tipo de pacientes son las que tenemos que estar vigilando. ¿Por qué? Porque son de las que se nos van a complicar. Después realizamos un estudio que era el impacto del sistema de alerta temprano modificado para obstetricia, y vean, cuando encontramos más de 6 puntos, casi más del 80% de las mujeres sí se fueron a complicación. Entonces puede ser un instrumento valioso, y esto lo podemos hacer desde el servicio de hospitalización. Criterios para el diagnóstico de la preeclampsia. Aquí tenemos presiones arteriales y proteínas. Estamos de acuerdo todos. Sin embargo, quiero mostrarles este estudio de septiembre de 2019 que dice que la preeclampsia como nuevo límite de presión arterial es de 130/80. Incluso esto les mencionaba al principio que la era de nuestros pacientes está en cardiometabólico. Este artículo está publicado por especialistas en cardiología. Nos están recomendando que las presiones arteriales sean de 130/80 para poder determinar la predicción de estas pacientes, y la otra son las proteínas. Este estudio lo reportamos en el 2017. Y este esquema general les presento, o sea, a Australia, por ejemplo, desde el 2014, ellos ya están tomando en cuenta sistólicas mayores a 130 y diastólicas mayores a 80. Algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso a lo que están haciendo países de primer mundo. Y esto ya lo mencionó ahorita Cristi, que es uno de los que más predicción tienen ahorita para la preeclampsia. Sin embargo, dentro de este tamizaje, veamos aquí, tenemos riesgos personales, placentarios, cardiovasculares, metabólicos y protrombóticos. Entonces, todo esto va a depender también del tratamiento que cada uno de nosotros vamos a dar, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? El grupo de estudio, estamos enfocándonos a este riesgo cardiovascular y metabólico. Ahí es donde estamos. Por eso, dentro de nuestra fisiopatología, sí, existe una fase trofoblástica, una fase clínica, pero nos estamos enfocando más a la fase metabólica. Ahí es donde nosotros estamos determinando. ¿Por qué? Porque antes del embarazo es una paciente con intolerancia a la glucosa, con obesidad, con hipertensión, con dislipidemia, ¿sí? Y en el embarazo, de hecho, este artículo es preeclampsia, o mejor conocido como síndrome metabólico del embarazo. ¿Por qué? Porque durante el embarazo vamos a tener preeclampsia, vamos a tener diabetes, restricción en crecimiento, parto pretérmino. ¿Qué pasa después del embarazo? Muchas de estas mujeres quedan con hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Cambiando la historia de la preeclampsia para disminuir el riesgo de ella, la metformina como uno de los fármacos que puede reparar el daño al endotelio, la aspirina como uno de los medicamentos que baja el riesgo de la hipertensión, y los suplementos vitamínicos. Ese es uno de los parámetros que estamos utilizando para que disminuya el riesgo de preeclampsia en nuestra población. Gracias. No sé si sigues, Marisabel. Puedes compartir. Gracias. Adelante, María.
Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchas muy bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la preeclampsia en cuanto al tamizaje de segundo trimestre. ¿Será que realmente sirve de algo que nosotros tamicemos a las pacientes en el segundo trimestre? ¿O es más relevante continuar con el tamizaje que se ha hecho hasta el momento durante el primer trimestre? Y vamos a ver que en aquellas pacientes que ya cursan en segundo o inclusive en tercer trimestre, este tamizaje lo que va a hacer es identificar los pacientes que ya tienen un riesgo específico, en quienes nosotros debemos de iniciar un monitoreo más estricto, más intensivo para poder facilitar un diagnóstico oportuno y precoz de la preeclampsia y de esta manera poder realizar una reducción de los eventos perinatales adversos que se asocian a esta patología, principalmente la prematurez, la restricción del crecimiento intrauterino para disminuir la morbimortalidad neonatal y materna. Entonces vamos a ver este estudio que es la utilización de la ultrasonografía Doppler para ver las arterias uterinas en las semanas 20 a 26 de embarazo. Ya vimos y ya nos hablaron los doctores previos sobre la importancia del tamizaje de las arterias uterinas, principalmente cuando son países de bajos recursos que no podemos recurrir únicamente a los factores de riesgo, a índice de masa corporal o a la presión arterial media, sino que también tenemos la oportunidad de tener un ultrasonido con Doppler y poder evaluar a estas pacientes si no tenemos cómo realizar los biomarcadores. Entonces, básicamente este estudio se realizó desde enero del 2015 a diciembre del 2017. Lo que hicieron fue tomar a todas las pacientes que llegaban a su control prenatal y cursaban entre las semanas 20 a 26 de embarazo, y a todas ellas se les realizó un Doppler de las arterias uterinas. Entonces, ellos consideraron que el Doppler de las arterias uterinas en el segundo trimestre constituía una prueba útil en la predicción de preeclampsia y por ende en las complicaciones materno-perinatales en pacientes con alto riesgo, encontrando que cuando había una onda anormal de la fibrometría Doppler, y esto se caracterizaba por un índice de alta resistencia arriba del percentil 95 o por un índice de pulsatilidad arriba del percentil 95, o bien por la presencia de la muestra o del nocho protodiastólico temprano, ya sea unilateral o bilateral, iba a predisponer a mayor riesgo de una preeclampsia de aparición precoz. Entonces, todos esos embarazos que ya estaban complicados o en pacientes que ya tenían factores de riesgo para aparición de preeclampsia y que aún así se asociaban los hallazgos anormales en los índices tanto de resistencia como de pulsabilidad, ellos evidenciaron que tenían una probabilidad de preeclampsia 6 veces mayor que en los pacientes que no cursaban con estos factores de riesgo, encontrando que la sensibilidad de la normalidad del Doppler uterino para predecir preeclampsia fluctuaba entre el 20 al 60%, con un valor predictivo positivo del 6 al 40%. Sin embargo, los datos actuales no reportan necesario realizar un tamizaje rutinario durante el segundo trimestre, aunque este sea indispensable para las pacientes con el fin de detectar preeclampsia. Sin embargo, sí puede ser una herramienta útil en aquellas pacientes que ya tienen un riesgo alto de padecer preeclampsia en relación con sus antecedentes de embarazos previos, si son pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, si son pacientes con hipertensión crónica. En este grupo de pacientes y que principalmente tengan un tratamiento preventivo como que ya se les hubiera iniciado previamente la aspirina, pues iba a tener un mayor efecto para detectar una preeclampsia de aparición precoz o preterma. Entonces, los grupos de riesgo que más se beneficiaban con esta detección del flujometría Doppler de las arterias uterinas eran principalmente pacientes que tenían ya de base una enfermedad autoinmune o que tenían embarazos previos con antecedente de preeclampsia. Entonces vamos a ver acá en esta gráfica cómo deberíamos encontrar nosotros normalmente el índice de pulsatilidad o la onda de la arteria uterina en un embarazo normal, y en la parte de abajo vamos a ver una paciente ya con preeclampsia cómo se ve evidente la elevación de la pulsatilidad y cómo va disminuyendo la diástole y se va actuando o va marcándose más esa muestra o ese notch protodiastólico. Entonces, eso es lo que vemos nosotros en el Doppler de las arterias uterinas. Pero para que nosotros podamos encontrar esa alteración o ese aumento en el índice de pulsatilidad, estos cambios se dieron en la alteración del remodelado de las arterias espiraladas desde que iniciaba la invasión trofoblástica. Entonces, básicamente, el objetivo de realizar Doppler de arterias uterinas en este segundo trimestre va a ser identificar y diagnosticar la afección en las primeras etapas del curso de estos pacientes para que podamos tener un seguimiento más estrecho y un tratamiento oportuno de la enfermedad, disminuyendo
riesgos, tanto para la madre como para el feto. Y vamos a ver acá la importancia de la edad gestacional al momento de realizar el diagnóstico de la preeclampsia, porque esta va a llevar de la mano el resultado que vamos a tener principalmente a nivel neonatal, principalmente como ya habían mencionado por la alta tasa de mortalidad, de restricción de crecimiento intrauterino, del índice de pacientes que llegan a requerir cuidados intensivos neonatales. Y vamos a ver también que hay otra forma de categorizar a las pacientes cuando tenemos los recursos claramente en los hospitales, como los biomarcadores, principalmente el factor soluble similar a la tirosinasa, el SGLT1, y el factor de crecimiento placentario. Y vamos a tener también un cociente o un radio entre el SGLT1 y el factor de crecimiento placentario. Estos son especialmente relevantes cuando nosotros llegamos a realizar ese cociente, principalmente para confirmar o para descartar que a partir del segundo trimestre que la paciente esté cursando con preeclampsia en aquellos casos en los que se nos mueve la alfombra y aún no tenemos claro el diagnóstico o bien la presentación clínica de esta paciente puede ser ambigua. Estos son los casos en los que se necesitaría realizar el tamizaje de estos biomarcadores en el segundo trimestre. Comparando pacientes embarazadas sanas, las pacientes que tienen preeclampsia pues van a tener concentraciones más elevadas de factores angiogénicos como el SGLT1 y va a disminuir los factores proangiogénicos como el factor de crecimiento placentario. Entonces, este cociente de estos dos biomarcadores va a ser útil para descartar preeclampsia a corto plazo y también nos va a ayudar a confirmar, como les mencionaba, el diagnóstico y predecir riesgo de complicación. Ahora, por sí solo el factor de crecimiento placentario nos va a permitir descartar la preeclampsia o predecir si esa paciente probablemente va a tener un parto pretérmino cuando sospechamos que la enfermedad va alterando sus biomarcadores junto con el cociente del SGLT1 y el factor de crecimiento placentario. ¿Qué nos dicen las guías NICE y el American College de ginecólogos y obstetras, como bien ya lo habían mencionado? La estratificación para ellos se basa principalmente en la presencia de características maternas del feto, principalmente pacientes, como ya habían mencionado en las charlas anteriores, que cursan con factores de alto riesgo o de riesgo moderado, ahora como los antecedentes de preeclampsia, insuficiencia renal crónica, hipertensión crónica, diabetes o enfermedades autoinmunes. Y aunque esa estratificación es de bajo coste, todo lo tenemos al alcance, simplemente es tomar bien el historial médico de nuestra paciente, esta estratificación basada en los factores de riesgo se aplica fácilmente, no implica ningún coste. Sin embargo, su sensibilidad para predecir la preeclampsia pues es muy baja, principalmente cuando estamos hablando de casos de preeclampsia de aparición tardía, es decir, la que aparece después de las 37 semanas. Y vamos a ver acá diferentes estudios o diferentes modelos. De manera de resumen, tenemos el modelo multivalente evaluado en el estudio SPRED, en donde nos decían que basado en las características maternas, la presión arterial media, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y la concentración del factor de crecimiento placentario, podía llegar a alcanzar una tasa de detección de preeclampsia pretérmino hasta del 82%, muy superior al 40.8% que se alcanzaba únicamente basados en las guías de NICE. Y este es exclusivamente en características maternas. Sin embargo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia considera que cada centro debe asumir un modelo de cribado adaptado a los medios disponibles y a las circunstancias organizativas. Eso significa que con base a los recursos que tengamos en nuestros hospitales, en nuestros países, debemos de buscar cuál es la mejor opción para poder realizar un modelo de cribado y realizarlo de una manera oportuna para prevenir riesgos y complicaciones a futuro en estos grupos de pacientes. Y bien, aunque el cribado y la profilaxis con aspirina en el primer trimestre representan grandes avances y son prometedores para minimizar el impacto de la preeclampsia precoz, aún no son del todo capaces para poder predecir o prevenir los casos de preeclampsia tardía en su mayoría, que suelen ser los más frecuentes. Tenemos también que el estudio Prognosis evaluó el rendimiento del cociente del SGLT1 y el factor de crecimiento placentario para confirmar o descartar la preeclampsia a corto plazo en pacientes con embarazos menores de 37 semanas que ya tenían sospecha de estar debutando con preeclampsia. Acá, el índice de este cociente por abajo de 38 permitió descartar la aparición de preeclampsia a corto plazo, en un lapso promedio de una semana, teniendo un valor predictivo negativo del 99.3%.
3%. Posteriormente se realizó otro análisis en el que se concluyó que ese mismo punto de corte permitía excluir la preeclampsia en un plazo de hasta 4 semanas con un valor predictivo negativo del 94,3%. Por lo tanto, implementar esta prueba en la práctica clínica puede llegar a disminuir los ingresos hospitalarios y los controles innecesarios en las mujeres que aún tienen un bajo riesgo de desencadenar preeclampsia. Ahora bien, también se ha visto que además de este cociente de estos biomarcadores, puede ayudar a diagnosticar la preeclampsia y a predecir el riesgo de complicaciones en pacientes en quienes ya sospechamos que estén con la enfermedad. Aunque, como les mencionaba o como mencionaba en las charlas anteriores, aún no existe un consenso global o una guía de la cual todos podemos regirnos, por eso cada país, cada hospital tiene sus propias guías de manejo clínico. Sin embargo, la Sociedad Española nos propone la siguiente recomendación. Cuando encontramos un cociente de SFLT1 y factor de crecimiento placentario menor de 38, esto nos permite descartar la preeclampsia. Por lo tanto, no necesitamos más determinaciones a menos de que aparezca una nueva sospecha o de que la paciente empiece con algún deterioro o algún cambio clínico. Cuando tenemos este cociente entre 35 y 85 en pacientes con embarazos menores de 34 semanas, o que este rango oscila entre 38 y 110, siempre en pacientes con embarazos menores de 34 semanas, la recomendación es realizar visitas más estrechas de seguimiento y repetir en el lapso de 1 a 2 semanas la prueba y especificar al paciente cuáles son los datos de alarma, cuáles son los signos o los síntomas por los que ya debería de consultar inmediatamente. Y cuando este cociente ya está por arriba de 85 en pacientes que tienen embarazos menores de 34 semanas, o bien que está arriba de 110 en pacientes con embarazo mayor o igual a 34 semanas de gestación, pues es muy probable que exista ya una preeclampsia o algún otro trastorno relacionado con insuficiencia placentaria. Por lo tanto, se recomienda realizar un seguimiento materno-fetal intensivo, inclusive hasta 2 veces por semana. Entonces vamos a ver lo que les había mencionado en la diapositiva anterior en una semaforización. Entonces, en un mundo real, las mujeres que están en estudio con preeclampsia las debemos de semaforizar. Si tenemos nuestro cociente SFLT1, factor de crecimiento placentario, en 85, entonces estamos en alerta, porque eso nos puede predecir o avisar que vamos a tener un mal pronóstico y que probablemente muy cerca va a estar la fecha de resolución del embarazo. Por lo contrario, si este paciente con menores de 34 semanas se encuentra por abajo de 38, aún tenemos luz verde y podemos seguir evaluando a los pacientes con base a sus factores de riesgo y cómo están los demás parámetros, su presión arterial, la proteinuria, evaluar su seguimiento en un lapso de 1 a 2 semanas. Y lo importante es integrar todos los datos para realizar un modelo que pueda prevenir ese pronóstico o esos factores adversos. Es lo mismo que vemos en la imagen de la derecha, solamente que acá ya nos recomienda que pacientes que tienen un cociente arriba de 85 o entre 85 y 110, ingresar a los pacientes al hospital para poder realizar un monitoreo más estrecho. Tenemos también el estudio COMPARE, y aquí lo que quería ver era la capacidad del factor de crecimiento placentario para poder predecir el parto pretérmino en un tiempo promedio de 2 semanas en pacientes que tenían sospecha de preeclampsia. Y se dieron cuenta que únicamente realizar la evaluación del factor de crecimiento placentario pues era muy similar a realizar el cociente de los dos biomarcadores con un valor predictivo negativo del 95%. Y aunque este valor predictivo positivo y la sensibilidad de las diferentes pruebas fue similar, sí se considera que la especificidad del cociente es superior a evaluar únicamente el factor de crecimiento placentario. Nuevamente recalco que esto va a depender si tenemos oportunidad de realizar los dos biomarcadores o solamente el factor de crecimiento placentario en nuestros hospitales, y con base a eso regirnos para realizar este tamizaje. Entonces las guías nos recomiendan tanto el cociente de estos dos biomarcadores como el factor de crecimiento placentario junto a la evaluación clínica, ya sea para descartar o para confirmar la preeclampsia pretérmino en pacientes que tenemos la sospecha de la enfermedad. Este es otro estudio donde se trató de evaluar a las pacientes que llegaban a su control prenatal del segundo trimestre de la semana 19 a la 27. El estudio fue comparativo de 3 hospitales en Inglaterra, tomando en consideración 123.406 pacientes, y lo que querían era realizar una detección prospectiva de los resultados materno-fetales adversos en pacientes que asistieron a su visita rutinaria entre las 19
24 semanas. Y aquí lo que hicieron fue obtener no solamente los biomarcadores, sino a esos asociar presión arterial media, factores de riesgo maternos y el Doppler de las arterias uterinas. Entonces, ¿qué detectaron acá? Que la preeclampsia, mientras mediante este clivaje combinado podía predecir el 99% de la preeclampsia temprana y el 85% de la preeclampsia pretérmino, inclusive hasta un 46% de la preeclampsia a término. El tamizaje de la preeclampsia temprana y pretérmino, pero no de la preeclampsia a término, se considera que es superior entre las 19 y las 24 semanas, inclusive versus las 11 y las 13 semanas. Pero acá recalco estos pacientes que tienen factores de riesgo altos y 2 o más moderados para desencadenar preeclampsia. Entonces, básicamente el resumen de este estudio es que el rendimiento predictivo del Doppler de la arteria uterina es mejor para la preeclampsia de inicio temprano. La predicción de la preeclampsia en el segundo trimestre es tan sensible como la predicción en el primer trimestre, sin embargo, está limitado por la falta de intervenciones que se pueden realizar ya en esta etapa del embarazo. Y si bien las aspirinas se inician en el primer trimestre y parece reducir el desarrollo de la preeclampsia, aún así en pacientes que ya tenían inicio de aspirina se encontró hasta un 60% de pacientes que desarrollaron una preeclampsia temprana. Por lo tanto, realizar un control prenatal más estrecho no obtuvo en este caso mejores resultados maternos perinatales a corto plazo comparado con aquellas mujeres que no se sometieron a un estudio de tamizaje Doppler en el segundo trimestre de embarazo. Entonces, la preeclampsia pretérmino, comparto antes de las 37 semanas, se puede predecir y prevenir mediante pruebas de detección entre la semana 11 y la 13. Y únicamente tratando, considerando a los pacientes que tienen alto riesgo, de iniciarles aspirina y en este grupo de pacientes poder realizar el tamizaje, como ya habíamos mencionado, nuevamente valorando los factores de riesgo maternos, la presión arterial media y los biomarcadores para ver si hay una incidencia o no de la enfermedad. Entonces ya a manera de ir resumiendo el tamizaje del segundo trimestre, el objetivo va a ser realizarlo entre las 20 y 24 semanas para poder estimar el riesgo específico de desarrollar preeclampsia, definir el manejo del embarazo y programar las visitas sucesivas para de esta forma poder minimizar los eventos perinatales adversos. Y acá recalco, la presentación en esta etapa del embarazo ya es francamente anómala, por lo tanto ya no podemos tener prevención. En embarazos que se desarrolla preeclampsia, los valores tanto de la presión arterial media, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, el SFLT1 están aumentados en segundo trimestre y vamos a encontrar que los niveles del factor de crecimiento placentario van a estar disminuidos. Cuando tenemos elevación del SFLT1, esto nos va a preceder el desarrollo de la enfermedad en un lapso de 4 a 5 semanas posteriores. Y se ha visto que realizar únicamente mediciones del nivel del SFLT1 sérico puede mejorar el rendimiento de cribado para preeclampsia precoz. Si tenemos la posibilidad de poder realizar todos estos biomarcadores, pues podemos tener inclusive hasta una tasa de detección según PIGO de un 100% en embarazos menores de 34 semanas, 85% de embarazos menores de 37 semanas y un 45% en embarazos superiores a las 37 semanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros específicamente en los cribados de tamizaje con base a los diferentes trimestres? En el tamizaje del primer trimestre, pues poder realizar una intervención terapéutica y una prevención, disminuyendo los riesgos y las complicaciones de la enfermedad placentaria. En el segundo trimestre, aparte de evaluar el crecimiento y la anatomía fetal, de valorar el riesgo de las pacientes de poder presentar preeclampsia de inicio precoz o pretérmino. Y en el tercer trimestre, pues valorar crecimiento y desarrollo y realizar estrategias de vigilancia y diagnóstico precoz para disminuir los eventos perinatales adversos. Entonces, ya para concluir, las principales limitantes del tamizaje del segundo trimestre: ya tenemos una presentación anómala, no puede haber prevención. Sin embargo, es importante considerar que debemos de individualizar cada caso y que en muchos de nuestros países que aún están en vías de desarrollo no tenemos ese primer contacto en el primer trimestre con la paciente, sino que ya llegan en un segundo trimestre y esas pacientes pues definitivamente valdría la pena tamizar. Como conclusión y mensajes para llevar a casa, la elección del tamizaje va a depender de la viabilidad de implementación que tenemos en los diferentes establecimientos hospitalarios y va a depender también de las consideraciones económicas tanto hospitalarias como de las pacientes. En segundo, el objetivo pues debe ser minimizar los eventos perinatales
adversos para las pacientes que desarrollan preeclampsia, determinando el momento y el lugar oportuno e indicado para la resolución del embarazo, y el mejor tamizaje es el que se realiza de una forma oportuna también, y el que se adhiere a las condiciones hospitalarias para disminuir la mortalidad materna. Entonces, ¿sirve de algo? Sí nos sirve de algo para tamizar o para identificar más a las pacientes que ya tienen algún factor de riesgo. Sin embargo, ya perdemos esa ventana de oportunidad porque la paciente ya tiene una presentación y por lo tanto ya va a ser difícil que podamos cambiar el curso de la enfermedad. Sin embargo, con monitoreos más estrechos, sí podemos disminuir el riesgo de complicación. Gracias. Gracias, Marisabel. Adelante, Pablo. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y en los próximos 10-15 minutos vamos a hablar un poco sobre la nueva era en el tratamiento de la preeclampsia y el estudio ASPRE. Y si podemos, por favor, apagar los micrófonos. Muchas gracias. Dentro de esto yo creo que algo fundamental, y es que a todos nos van a escuchar hablar sobre que la preeclampsia es una de las principales causas de muerte en países de bajos y medianos ingresos como los nuestros. Siempre es importante hablar tomando en cuenta la relevancia del tema, y es que definitivamente al ser un 98% de veces prevenible la muerte que podemos tener con estos pacientes, pues algo que es importante saber es el impacto del número de muertes maternas que existe a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Miren ustedes cómo somos definitivamente la primera zona o los primeros continentes en los cuales nosotros tenemos una alta mortalidad materna, y es importante que nosotros sepamos eso. Ya han hablado las doctoras y el maestro Herrera pues, de una manera bastante amplia y acertada de cómo se puede prevenir y cuál es el único medicamento que está totalmente comprobado que previene la preeclampsia. Y posterior a este estudio, el estudio ASPRE, que fue un estudio multicéntrico de más de 25,000 pacientes que resultaron hacia el final del estudio, en el cual el dar 150 miligramos de aspirina entre la semana 11 y 14 disminuyó la incidencia de más del 62% de preeclampsias en estas pacientes, y obviamente es uno de los únicos medicamentos que pues está comprobado su eficacia. Sin embargo, hay algo bastante importante, porque este estudio que fue propuesto por el grupo del Dr. Roll y Kipros Nikolaidi y de la doctora Liana Pong saca posterior a esto, en 2017, este estudio del 2020, en el cual nos habla del antes y el después de la aspirina, o del estudio ASPRE. Y miren ustedes cómo desde hace ya muchísimo tiempo se hablaba de la aspirina como parte del tratamiento de ciertas patologías específicamente cardiovasculares, y pues resuena mucho este concepto que el maestro Herrera nos habla de los problemas cardiometabólicos, y definitivamente si es solamente la causa la placenta, o si es que es la víctima o el villano de este escenario, pues miren ustedes cómo a lo largo del tiempo se ha venido analizando ya el uso de la aspirina en procesos cardiovasculares y en procesos en otro tipo de pacientes. Sin embargo, desde el año 1978 se hablaba ya del primer caso de reporte del uso de la aspirina como prevención de preeclampsia, pasando por algunos años como el estudio CLAPS o como el estudio París, que determinaban una disminución de entre el 5 al 10% de la incidencia de preeclampsia en las pacientes en las cuales se utilizaba dosis de entre 60, 80 hasta 100 miligramos de aspirina. Sin embargo, posterior al estudio ASPRE, pues se vio esta disminución importante de alrededor del 62% de la presencia de preeclampsia entre las pacientes que tomaron aspirina de entre las 11 a 14 semanas, 150 miligramos. Pero también, como nos dijo Cristi al inicio, en los pacientes en los cuales hay una deficiencia del consumo de el calcio, pues aparentemente el sumarle calcio a la aspirina disminuye en una manera bastante importante la incidencia de preeclampsia. Y miren ustedes cómo en estas curvas de Forest Plot, pues determinamos en todas las zonas que las pacientes en las cuales en este estudio chino, un metaanálisis que se hace en estos estudios, pues se determina la disminución importante en la incidencia de preeclampsia cuando nosotros sumamos el calcio, y ojo, en las pacientes que tienen una deficiencia del consumo del mismo. Pero ¿qué pasa después de esto y cuáles son estos nuevos criterios que en la actualidad nos encaminan a un manejo basado en objetivos, o a lo que en la actualidad se conoce en muchos escenarios y más aún en obstetricia como la medicina de precisión? Y si bien todos vimos que en el año 2019 hubo un cambio en las dosis
de los manejos de los principales medicamentos antihipertensivos o los conocidos como de primera línea, tanto el abetalol, la hidralazina como la nifedipina, cambiando a dosis de hasta 300 miligramos del abetalol, 150 la nifedipina y 50 miligramos la hidralazina, pues esto es algo que prácticamente lo sabemos todos. ¿Cuál es el cambio y cuál es el enfoque que debemos darle en la actualidad? Pues en la actualidad se habla de que nosotros deberíamos utilizar una mezcla de estos antihipertensivos con el objetivo de tener un control mucho más rápido de la presión arterial de la paciente obstétrica, con el objetivo de no llegar a las alteraciones específicamente neurológicas, que son las complicaciones que más frecuentemente matan a este grupo de pacientes. Y si bien las dosis tope de cada uno de los medicamentos en la actualidad sabemos que pueden llegar hasta 300, 150 y 50, se supone que en la actualidad deberíamos hacer un switch de cambio a partir del segundo bolo, de la segunda dosis de cada uno de los medicamentos, basándose en qué, en los criterios específicamente de los fenotipos y de los patrones hemodinámicos que tiene cada uno de estos pacientes. Y miren este estudio de la doctora Asma Khalil y del doctor Vazquez y Tilaganathan, que desde el año 2016 nos habla de esta mala adaptación cardiovascular a los cambios fisioadaptativos que presenta la embarazada a lo largo de las 42 semanas. Miren cómo hay adaptaciones del volumen sistólico, de las resistencias vasculares y sistémicas totales, del gasto cardíaco y de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que pueden darnos una disfunción que puede llevar a escenarios de alteraciones hemodinámicas importantes. Esto es lo que nos ha permitido saber que, si bien generalmente el estado hiperdinámico que presentan las pacientes obstétricas con un aumento del gasto cardíaco a entre 6, 8 de gasto cardíaco y una disminución de las resistencias vasculares totales a menos de 1400 dinas, pues habla de lo que se conocía como un patrón hiperdinámico. Sin embargo, hacia el final de estos estudios nos hemos ido dando cuenta que hay un porcentaje de pacientes que presentan todo lo contrario, una disminución del gasto cardíaco con un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y totales, que determinan lo que se conoce en la actualidad como un patrón hipodinámico, y que obviamente determina mayor probabilidad de complicación, mayor retraso de crecimiento intrauterino, embarazos y preeclampsias tempranas antes de las 34 semanas, que determinan un peor pronóstico en este grupo poblacional. Estos juegos o estos cambios entre el gasto cardíaco y las resistencias vasculares pues hacen que en la actualidad nosotros podamos hacer un manejo basado en objetivos, determinando si el patrón es hiperdinámico o hipodinámico. Y claro, ustedes me van a decir cuáles son las mejores estrategias para que nosotros sepamos cuál es hiperdinámico y cuál es hipodinámico. Pues en la actualidad se habla mucho del uso de las técnicas no invasivas que están ya extrapoladas a obstetricia, y uno de los aparatos que en la actualidad lo maneja Baxter, no tengo ningún conflicto de intereses, pero esta técnica por medio de este aparato que se llama Starling, pues nos determina por medio de 4 parches algunos parámetros que nos ayudan a guiar si la paciente está en un escenario hiperdinámico o hipodinámico, conjuntamente con otro tipo de técnicas de diagnóstico, como por ejemplo la ecocardiografía o la ecografía pulmonar, que en la actualidad está ganando mucho terreno para el diagnóstico de estos pacientes. Miren ustedes cómo la bioreactancia nos permite saber ciertos puntos hemodinámicos específicos que nos guiarían al manejo y al tipo de patrón hemodinámico, al fenotipo que presenta la paciente obstétrica, y obviamente tendríamos no solo una idea de qué patrón hemodinámico tiene, sino que también nos permite, por medio de la curva de Frank-Starling, determinar si los pacientes son respondedores o no a fluidos, que es otra de las variables que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sabiendo que los patrones restrictivos hacia el final en la paciente embarazada, más aún en la preeclámptica, son los que mejor beneficio tienen y mejor resultado. A esto se le suma otro tipo de variables, como las que nosotros podemos valorar por medio de la ecocardiografía, la cabecera del paciente, y este criterio POCUS con valoraciones del gasto cardíaco por medio de las mediciones del VTI en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos permite saber no solo el patrón, también la respuesta a fluidos, y este cambio de lo que nosotros conocemos como los patrones pulmonares de tipo A, donde presentamos líneas A transversales hiperecogénicas, que nos determina que el paciente presenta un patrón pulmonar seco o un patrón pulmonar pues que tiene una relación aire-agua normal, a esto que es un cambio específicamente en el valor y en la pues valoración de los pacientes, líneas pulmonares B, patrón pulmonar B, que son líneas hiperecogénicas que salen de la pleura, que
que se pierden hacia el final de la pantalla de insonación, que borran a las líneas DA y que obviamente nos determinarían una sobrecarga a nivel vascular, a nivel pulmonar, un edema pulmonar y obviamente un cambio de esta relación aire-agua de 98-99%, 1-2% de agua a 95-97% de aire, 3-5% de agua, y nos determinaría una sobrecarga de fluidos, un criterio de severidad o un stop para el uso de otras técnicas que nosotros podamos manejar a las pacientes. Miren cómo hay varios estudios del contenido del flujo torácico por medio de las técnicas de bioreactancia que nos determinan con una buena área bajo la curva qué patrón podemos tener en la paciente. También me van a decir que no todos los hospitales de nuestros países de bajos y medianos ingresos tienen este tipo de tecnología para el manejo. Pues aparentemente el utilizar la gasometría con exceso y con el déficit de base, cuando este está con un corte de -8 y una negatividad más de -8, -9, -10, -11, nos indicaría pacientes que van más hacia el patrón hipodinámico y que necesitarían un manejo específico de medicamentos, como vamos a ver posteriormente. Miren ustedes cómo estos patrones en los cuales el déficit de base es más negativo, de -8, determinan mayor incidencia de factores y de patrones hipodinámicos y obviamente un odds radio o un riesgo relativo mucho más alto de desarrollo de eclampsia, de HELP, de desarrollo de muerte anteparto y de desarrollo de disfunción multiorgánica. Es por eso que la gasometría, no solo con la valoración del déficit de base, sino también con la valoración del lactato, que cuando este está por encima de 2, pues nos va a guiar hacia un patrón hipodinámico que va a tener un peor resultado y una mayor mortalidad materna. Este estudio fue un estudio hecho en en varias terapias intensivas de Latinoamérica, en el cual se determinó que no solo el exceso de base y el lactato nos pueden guiar, sino que también lo que dijo Cristian al inicio, el uso del péptido natriurético auricular, que determinaría una disfunción a nivel ventricular, nos guía al manejo de estos pacientes en los cuales tendríamos un patrón hipodinámico. Miren cómo hay varios estudios que determinan que los patrones hipodinámicos están más relacionados con unos pro-BNPs mucho más elevados, una cantidad de contenido torácico mayor a la normal, con líneas B a nivel pulmonar, con pesos más bajos de los productos al nacimiento y obviamente con mayor prolongación del tiempo de estancia hospitalaria y del tiempo de estancia en terapia intensiva. Es por eso que esto ha sido extrapolado y estudiado ya por algunos grupos, y dentro de esto este estudio súper interesante hecho en una terapia intensiva de Colombia, que determina que los patrones y los fenotipos hemodinámicos de las pacientes obstétricas preeclámpticas pues determina específicamente qué tipo de tratamiento nosotros podemos hacer. ¿Basado en qué? En el patrón hiperdinámico, un aumento del gasto cardíaco con disminución de las resistencias vasculares, o un patrón todo lo contrario, con un aumento de las resistencias vasculares y una disminución del gasto cardíaco, que determinaría un patrón hipodinámico. Cada uno de estos patrones va a tener un manejo específico. Miren ustedes cómo este estudio del doctor Massini habla de que cuando los pacientes tienen un tipo específico de patrón hemodinámico, nosotros deberíamos hacer un tratamiento y un manejo basado en objetivos con el punto final de tener un mejor resultado. Y es así pues que los estudios hablan de que si nosotros tenemos un patrón hiperdinámico, es decir, un aumento del gasto cardíaco y una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, el manejo del labetalol sería de elección. Sin embargo, ustedes van a leer que prácticamente en todas las guías se habla de que el labetalol es el gol estándar de manejo de la preeclampsia, pues todos los estudios en la actualidad están encaminados a que cuando la paciente presenta patrones hiperdinámicos, el labetalol sería medicamento de elección, mientras que cuando el patrón es un gasto cardíaco bajo y unas resistencias vasculares sistémicas elevadas, los pacientes responderían aparentemente mejor al manejo de estos vasodilatadores y de este calcio antagonista como la hidralazina y la nifedipina, recordando que en la actualidad los protocolos hablan de utilizar dosis de hasta 300 miligramos de labetalol, 150 la nifedipina y 50 la hidralazina, y que a partir del segundo bolo nosotros deberíamos hacer un switch de cambio de los medicamentos, considerando que la mayoría de pacientes con patrón hipodinámico tienen una mayor tendencia a desarrollar hipertensiones resistentes o refractarias, como les llaman a lo largo de la evidencia en la actualidad, y obviamente este manejo dirigido en objetivos basado en hiperdinámico labetalol y en hipodinámico hidralazina y nifedipina es lo que nos determina tener un mejor resultado y una disminución importante del
la mortalidad a nivel materno. Muchas gracias, y pues si tienen alguna pregunta, estamos aquí para responder. Muchísimas gracias, Pablo, gracias a todo el equipo, y pues esperamos haber cumplido con las expectativas de cada uno de ustedes, así como de la patología misma, con el fin de disminuir la mortalidad materna por preeclampsia. Gracias a todo México y América Latina, y así como el Caribe, por conectarse y agradecer el interés de esta enfermedad mortal. Y pues preguntan aquí mucho de la grabación. Sí, la próxima semana estará grabada en la página de Facebook del colegio. Y pues puros agradecimientos para Pablo, para Marisabel, para María Cristina, para un servidor. Gracias a todos. No sé si alguien del colegio quiere hacer algún comentario. El doctor Alfaro está alzando la mano. Sí, adelante, Alfaro. Buenas noches a todos. Me agradó mucho la conferencia. Se ajustaron a los tiempos, pero más que nada los objetivos se cumplieron porque se dio una revisión clínica, bioquímica, hemodinámica, como nunca había oído. Creo que ya los libros que hemos leído todos van quedando en el pasado. Cada vez más va avanzando el nivel molecular, el nivel hemodinámico, a pesar de que en muchos de nuestros países no tengamos todavía toda la tecnología. Creo que podemos hacer una serie de combinaciones, así como ustedes lo han demostrado, sobre todo la clínica, sobre todo el sospechar que los pacientes creemos que tienen preeclampsia, se pueden favorecer con una serie de elementos diagnósticos y terapéuticos, como los hemos visto. Me quedó muy claro todo lo que dijeron para aquellos médicos que tienen poca experiencia o poca oportunidad o poco contacto con los pacientes con preeclampsia. Todavía hay algunos temores, algunas dudas, pero si esto que acaban de decir se difundiera a todos niveles, desde el médico general hasta el mismo ginecobstetra y los interconsultantes, cardiólogos, intensivistas, quedaría muy claro, porque todavía hay mucha confusión en muchos escenarios y a todo el mundo le dan hidrolazina o a todo el mundo le dan novetalol. Pocas veces se hace un análisis de los fenotipos, no se piden mucho los estudios bioquímicos de las relaciones de los factores angiogénicos y antiangiogénicos, se desconoce mucho en relación al ultrasonido. Hay autores que están hablando últimamente ya de que la preeclampsia pudiera ser una variante de un síndrome cardiorrenal. Incluso el protocolo Vexus, tan interesante para insonar la porta y la vasculatura renal, venosa, arterial, tiene un subtipo dentro de la preeclampsia. Y estamos hablando ya de los fenómenos de congestión que también pueden suceder en la preeclampsia, no nada más la cuestión arterial de alta resistencia o baja resistencia, sino ahora, si nos acordamos un poquito del ventrículo derecho y de la circulación venosa, que es donde están 2/3 partes del volumen sanguíneo, creo que nos va a favorecer mucho. Sería hasta interesante que alguien hablara sobre el lado venoso, digamos, del ventrículo derecho, cómo se comporta en la preeclampsia, el protocolo Vexus. Todo se me hace muy interesante, todo está muy actualizado. Yo creo que tengo que felicitarlos 2 veces a todos ustedes porque en realidad incluso yo me actualicé, refresqué mis conocimientos, está muy bien dirigido. Ojalá y se escribiera esto y se publicara y que todo el mundo lo leyera, porque realmente me he encontrado con controversias entre los mismos compañeros de terapia intensiva, de ginecobstetricia, materno-fetal. Se confunden algunas cositas por ahí, pero esto para mí quedó bastante claro y bueno, yo sugiero el área hermosa, ¿no?, para completar este concepto, este conocimiento.
presenten todos ustedes. Aquellos que no me conocían, bueno, pues represento al Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica. Estoy un poquito fuera de circulación por problemas de salud, pero aquí andamos nuevamente para retomar todo y todo mi apoyo para ustedes. Muy buenas noches, les mando muchos saludos y felicitaciones. Gracias, Alfaro. Pues sí, continúan las felicitaciones, gracias a todo México y a toda América Latina y Caribe. Y aquí hay una pregunta, Pablo. Dice, en el turno del hospital que solo se cuenta con estudios básicos de laboratorio, ¿cómo podemos saber si una paciente es hiperdinámica o hipodinámica de manera clínica? Bueno, de manera clínica, uno de los puntos que está relacionado más a los patrones hipodinámicos son estas preeclampsias de inicio temprano, antes de las 34 semanas de edad gestacional, que tienen algunas características importantes y que son relacionadas a, por ejemplo, retrasos de crecimiento intrauterino, a pacientes que tienen otro tipo de alteraciones, incluso con presiones arteriales más elevadas, con plaquetas más bajas, pues están relacionadas a lo que conocemos como los grupos de mayor probabilidad de complicaciones a nivel de las pacientes preeclámpticas. Pues obviamente esto se debería corroborar al menos con una gasometría, que es un examen que tú lo puedes realizar en prácticamente todos los escenarios de emergencia, donde nosotros haríamos una valoración del exceso de base con menos 8, el lactato que debe estar debajo de 2, y pues si es que es posible la cuantificación del ProBNP, y con los valores que Cris ya nos dijo al inicio, pues que determinan que al tener más ProBNP, ser más negativo de menos 8 y tener un lactato más de 2, con embarazos antes de las 34 semanas con cifras tensionales elevadas, pues se inclina más hacia un patrón hipodinámico, y pues obviamente el manejo de hidralazina y de nifedipina es el que es de elección y de estrategia adecuada para estos pacientes. Gracias. Bien, y también dice doctor Santillán, ¿qué opina sobre el uso de IECAS en el puerperio de pacientes con preeclampsia severa? Hay algunos estudios que sí hablan del uso de los IECAS, ¿no? Sin embargo, pues ustedes manejan mucho más la parte de parto que nosotros los anestesiólogos. Pues obviamente sí hay estudios del manejo de este tipo de medicamentos, y pues está justificado el manejo postparto, ¿sí? Sin embargo, pues hay otros tipos de medicamentos que se los mantiene también, como la nifedipina en el postparto inmediato, como el uso de incluso la furosemida, y algunos estudios del manejo de los patrones hiperdinámicos, con el uso de medicamentos como la furosemida, y pues parte de esto es el manejo multidisciplinario y multimodal que podamos darle a las pacientes. Pero sí está descrito puerperio el manejo del virus. Así es, muchísimas gracias. Y también preguntan, edad temprana, adolescentes, mayor presentación de fenotipo otro. La edad para las mujeres no la tenemos referida para las semanas de embarazo, que es la preeclampsia de inicio precoz y de inicio tardío, que es fenotipo 1, fenotipo 2, ¿sí? O fenotipo A, o tipo placentario, o fenotipo B, o tipo materno. Entonces aquí nada más la diferencia es que menos de 34 semanas, recuerden que es una placentación anormal, existe hipoxia placentaria, y esto va a ocasionar un desbalance antiangiogénico, lo que no pasa en las pacientes con preeclampsia de inicio tardío, que es una insuficiencia placentaria relativa, y entonces aquí vamos a tener ya un estado proinflamatorio y que va a llevarnos a una disfunción al endotelio. Y había una pregunta, no sé, Cristi, ¿estás por ahí? Del uso de pravastatina y L-carnitina. Ya se me fue. Aquí está. De iPhone Mariluz. Muy buena ponencia. Felicito a todos los médicos que expusieron los temas. Quiero saber en qué semana del embarazo se debe iniciar la L-arginina. Bueno, los estudios hablaban de valores de 3 gramos iniciados entre la semana 12 a la 18. Había otros estudios que los daban entre la semana 35 a la 37. Sin embargo, los que encontraron efecto benéfico fueron los que se iniciaron antes de la semana 18. Como decía, con dosis de 3 gramos, generalmente la medicación viene en un gramo la
cada 8 horas por ejemplo. Así es. Y Alejandro Morales, ¿el efecto de la pravastatina favorece el efecto inmunomodulador? Sí, en realidad, de hecho, en cardiología vemos que muchos de los estudios se comparan con las estatinas. De hecho, la pravastatina es una de las mejores, superior a otras estatinas, disminuye todo lo que es el efecto antiinflamatorio. Además vemos que ayuda a nivel del colesterol, disminuyendo todo lo que son, disminuyendo los factores antiangiogénicos como se expuso en la ponencia. Por lo tanto, se pudiera utilizar incluso en el puerperio, ya que vemos que muchos de los cambios propios de la preeclampsia se producen más allá incluso de las 6 semanas. Y en el puerperio recordemos que también tenemos la preeclampsia de inicio en el puerperio, eclampsia del puerperio, por lo tanto estaría justificado. Si bien no existen estudios todavía que respalden totalmente, como lo dijo Pablito, únicamente la aspirina es el único medicamento que está totalmente descrito, se pudiera, faltan más estudios para validar lo que es la estatina, sobre todo las de tipo hidroquímico. Así es, pero bueno, tiene mucho futuro basado en esta parte que hemos comentado, cardiometabólica. Muy bien, pues agradecemos a todos, que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo mes con las sesiones generales del Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica. Gracias, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, una buena noche. Buenas noches y gracias. Gracias. Nos vemos, Javier. Sí, nos vemos al rato. Buenas noches. Gracias, linda noche. Saludos, un abrazo, felicidades.